Ejemplos. Determine si los siguientes conjuntos son un subespacio vectorial. Bueno, ¿por qué se le llama en este caso subespacio vectorial? Porque ya no son todos los vectores de R3. Este conjunto W solo está compuesto por algunos de los vectores de R3 que tienen esta forma, ¿sí? Aquí X y Y pertenecen a los reales y dice que este conjunto es subconjunto de R3. Veamos cómo podemos leer este conjunto que nos están dando. W es el conjunto de vectores de R3 que cumplen la condición de que, en este caso, mi segunda componente es 3 veces la primera, aquí lo está escribiendo 3x, menos la tercer componente del vector, menos y. Entonces, por eso habla de subespacio vectorial, pero acabamos de ver que para que sea un subespacio vectorial necesita ser un espacio vectorial en sí mismo. Entonces vamos a verificar, tomamos dos elementos que pertenezcan a este conjunto, los sumamos y nos vamos a preguntar si ese resultado de la suma sigue perteneciendo a este conjunto. Bien, entonces vamos a generar esos dos elementos. La forma de generarlo, en este caso, como el valor que está condicionado es la segunda componente, le damos valores arbitrarios a la primera y la tercera. En este caso se le está dando el valor de 1 a X y de 2 a Y. Y realizamos esta operación para obtener cuánto valdría entonces mi segunda componente. Aquí pues sería 3 por X me da 3, menos 2 me da 1. Y lo mismo hacemos para obtener un vector V. Damos valores arbitrarios tanto a X como a Y y realizamos esa operación. 3 veces la primera me daría menos 6, menos la tercera, menos 3 me da menos 9. Entonces, estos dos vectores que se están proponiendo sí pertenecen a mi conjunto W. Eso es muy importante porque si yo diera vectores que ni siquiera están aquí adentro, evidentemente el resultado me va a decir que no es un espacio vectorial, ¿sí? Pero es importante que trabajemos con elementos que sí pertenecen a W para verificar correctamente si las cerraduras se cumplen o no. Entonces, bueno, ya tenemos elementos que sí pertenecen a mi conjunto W. Vamos a sumarlos. Sumamos esos dos vectores, me da este resultado. Y lo que voy a verificar es si este resultado sigue cumpliendo esta condición. Si la cumple, entonces sí va a pertenecer a W. Entonces, nuestra segunda componente nos dio menos 8. Verificamos la condición que este menos 8 sea 3 veces la primer componente, 3 por menos 1, que es lo que me dice aquí la condición, menos la tercer componente, menos mi tercer componente que me dio 5. Y al realizar esta operación, pues sí se cumple la igualdad. Por lo tanto, se concluye que U más B sí pertenece a W. Y vamos a verificar ahora qué sucede si multiplicamos por un escalar. Recuérdese que este escalar puede ser cualquier número. Entonces, realizamos K por U. U es el vector que ya se había propuesto previamente. Obtenemos este resultado y para verificar si pertenece o no, se tiene que verificar a través de la condición que deben cumplir los vectores para estar adentro de ese conjunto, la cual es 3 veces la primer componente, 3 por 4, menos la segunda, y bueno, si se cumple 3 por 4, 12, menos 8, sí me da 4, que podemos verificar que efectivamente es mi segunda componente. Por lo tanto, K por U sí pertenece a W. Como ambas cerraduras se cumplen, bueno, aquí estoy preguntando si realmente W es un subespacio vectorial, ¿sí? Porque, ¿qué tal si proponemos vectores diferentes que sigan perteneciendo a W, claro, y si cambiamos este valor? ¿Habrá algún vector para el cual el resultado no se cumpla? Que ambas cerraduras se cumplan para estos valores propuestos no demuestra que se cumpla para todos los valores de K.
y para todos los vectores de R2. Por lo tanto, la única forma de demostrar que mi conjunto W es un espacio o subespacio vectorial es con el método general. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cuál es ese método general. El método general consiste en no dar ni un solo valor numérico, ¿sí? Vamos a demostrarlo todo con literales. Entonces, la sugerencia es tomar esta estructura que me dan en mi conjunto W y solo agregar subíndices. ¿Por qué este vector U sí pertenece a mi conjunto W? Porque tiene exactamente la misma estructura. Solo le estoy llamando, en vez de llamarle componente X, se le llama X1 y así sucesivamente. Y se proponen dos vectores. Porque este vector V sí pertenece a W, tiene exactamente la misma estructura. Entonces vamos a verificar la cerradura para la suma. Sumamos U más B. Recuérdese cómo se realiza la suma de los vectores. La suma de dos vectores me da otro vector. Sus elementos están separadas por comas. Entonces, X1 más X2 sería la primer componente. Aquí está. Sumamos esta componente más esta otra. Aquí lo único que estamos haciendo es agrupando primero las X. 3X1 más 3X2 menos Y1 menos Y2, coma, y la tercer componente más la tercera. Lo que hacemos aquí ahora es factorizar el 3. 3 paréntesis X1 más X2 y factorizamos un menos Y1 más Y2. Entonces, con esto estamos verificando que la suma de U más B sí pertenece a W, porque mi segunda componente es 3 veces la primera, que es la que quedó entre paréntesis, esta es la primera, menos la tercer componente, lo ponemos entre paréntesis, pero este paréntesis realmente es mi tercer componente, por lo tanto sí pertenece a W. Eso quiere decir que no importaría cuáles fueran mis vectores U y B, siempre que cumplan la condición. Cuando lo sumo, sigo obteniendo otro vector que va a seguir cumpliendo la misma condición que me indica mi conjunto. Vamos a verificar qué sucede entonces para nuestra segunda cerradura. Vamos a multiplicar a nuestro vector U, que es el que ya se tiene propuesto aquí, por el escalar K. Decíamos que el método general no se da ni un solo valor numérico. Se trabaja con la estructura del conjunto de interés. Bueno, K por U me quedaría entonces K por cada componente de este vector. Y aquí se multiplica K. Bueno, se está sacando el 3 de esta componente y se está multiplicando K por X1. Menos K por esta componente me queda menos K por Y1. Y ya con este resultado verificamos que efectivamente sí se cumple la estructura que se propone para el conjunto W. Es decir, esta segunda componente, que es esta que tenemos aquí, esta segunda componente es 3 veces la primera, K por X1, verifíquese que es la primer componente, menos mi tercer componente, K por Y1, esta es la tercer componente. Por lo tanto, por eso aquí se está poniendo que sí pertenece a W, porque sigue teniendo la misma estructura que se propone para que pertenezca a mi conjunto W. Como ambas cerraduras se cumplen, aquí ya con esto se está haciendo una demostración. Queda demostrado que W es un subespacio vectorial. Aquí también podríamos poner un espacio vectorial. Recuérdese que de aquí en adelante vamos a usar indistintamente espacio vectorial o subespacio vectorial. Porque si es un subespacio vectorial, eso significa que es un espacio vectorial en sí mismo y viceversa, ¿no? Viceversa, porque decíamos que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Por lo tanto, si es espacio vectorial, también sería un subespacio vectorial.
La condición que debe cumplir los elementos para pertenecer a un conjunto W es muy importante, ya que a partir de esta se puede identificar si W es o no un espacio vectorial. W no será un espacio vectorial si los elementos en la condición se encuentran multiplicándose entre sí, tienen potencias diferentes de 1, se encuentran restringidos en signo o entre sí, pertenecen a un subconjunto de los reales, es decir, pertenecen a Q, que serían los racionales, a Z, que son los enteros, o a I, que son los irracionales, o incluso a un subintervalo de estos. Y no es un espacio vectorial, esto ya lo habíamos comentado, si no contienen al elemento nulo. Cuando un subconjunto resulta no ser un espacio vectorial, esto puede demostrarse con un contraejemplo, es decir, proponiendo valores numéricos con los cuales se pueda verificar que alguna o ambas cerraduras no se cumplen.